Bueno, vamos a darle la bienvenida. Es un placer conversar una vez más con Laura Costa, una destacada abogada en ejercicio, en derecho penal y en derecho civil también. Administrativo y administrativo. Bueno, muchas gracias, Laura. El acuerdo del Procurador General de la República con Odebrecht, tu opinión como jurista. Bueno, yo primero debo decir que sí, que procedía a hacer un acuerdo con esa empresa, porque esa empresa, primero porque es una empresa, no una persona física, sino es una empresa cuyas sanciones no son de privación de libertad para la empresa misma, porque es una persona moral, que es una ficción jurídica. Y además porque esa empresa ya ha reconocido en otros países haber incurrido en hechos delictivos a través de sus representantes que se encuentran guardando prisión en Brasil. Por lo tanto, el acuerdo procedía. Yo lo que cuestiono es el contenido del acuerdo que fue avanzado por la Procuraduría y por abogados que asesoraron a la Procuraduría, porque no tenemos el texto del acuerdo. Es decir, que no se ha hecho público. Y eso es importante. Para la magnitud e importancia del caso. Eso es importante decirlo porque uno da una opinión jurídica sobre una opinión o sobre una reseña de un extracto que no está transcrito textualmente. Entonces los términos en un contrato son muy importantes para determinar el alcance. Por lo tanto, yo, como uno dice en derecho, hago reserva de lo que yo estoy diciendo, hago reserva para cuando uno ve el documento. Ahora bien, ¿qué es lo que no me gusta del acuerdo? Primero, la Procuraduría avanza que ese acuerdo está fundamentado en lo que concierne a su base legal, en la ley sobre soborno en la inversión y en lo que respecta al procedimiento, en los artículos 363 del Código Penal y 370 numeral 6 del Código Penal. ¿Qué pasa? En lo que concierne al soborno en la inversión, el acuerdo establece que la empresa, a cambio de información sobre los sobornados, va a pagar la multa establecida en la ley de soborno. Pero la multa no es la única sanción establecida en la ley de soborno. La ley de soborno establece para las personas jurídicas dos sanciones. La multa, que es el duplo de las sumas reconocidas como utilizadas para el soborno, que están contenidas en el acuerdo, en eso no lo cuestionamos, nos parece maravilloso, y el cierre o la intervención de la empresa. Yo no estoy de acuerdo con el cierre definitivo de la empresa porque de dónde se va a sacar el dinero para pagar los daños y perjuicios, para pagar la multa, o sea, es necesario que la empresa continúe operando. Ahora bien, ¿en qué contexto yo entiendo que debe operar? Sobre la base de lo mismo que establece la ley de soborno en la inversión, que es la intervención de la empresa, que se nombre un consejo de administración secuestraria que se ocupe de administrar esa empresa. La filial, tú querrás decir. La filial aquí, en la República Dominicana, y paralelamente se haga una auditoría forense de los proyectos inconclusos y los 16 proyectos anteriores que ya están concluidos, pero que hay que auditar evidentemente, para determinar el monto de posibles sobrevaluaciones. Porque si no, si le dejamos administrar la empresa para pagarnos, estaríamos pagándonos con nuestro propio dinero. Entonces, de nada sirve tener una sanción de multa del duplo de la suma sobornada si le vamos a permitir continuar administrando la empresa. No que la empresa funcione o no funcione. Yo entiendo que debe funcionar porque el dinero tiene que salir de alguna parte. Y al final, si se hace una auditoría forense y se determina que los montos de sobrevaluaciones son altos, entonces al final tal vez hasta nos salga gratis. Pero el problema es que la empresa no ha puesto dinero, porque la Odebrecht se había comprometido a conseguir un financiamiento en Brasil con el Banco Nacional de Desarrollo de unos 650 millones de dólares que no han aparecido. La empresa no ha aportado un dólar. Estamos de acuerdo, por más razón para que sea intervenida, porque ¿qué es esa empresa? Está instalada con una serie de empleados que están haciendo un proyecto. Ella es una empresa que administra la construcción de una planta. Pues entonces hay que darle esa administración a un administrador secuestrario que intervenga. Claro, eso es violación al contrato original que decía que ella iba a financiar la planta. Por supuesto, pero ya esas son... Y de ese financiamiento a su vez dependía otro financiamiento de un conjunto de bancos europeos, por otras firmas similares de 600 y pico millones. De acuerdo, pero... Solo han entrado unos 200 millones de ese pool de bancos porque estaba condicionado a la otra puerta. Pero ya esa parte concierne a otro aspecto del caso, que es el aspecto administrativo. Ahora mismo hay una urgencia
y es la siguiente. Se llega a un acuerdo para no ir al proceso penal, para que la empresa resulte condenada en virtud de ese acuerdo y no haya que esperar el proceso penal y salvaguardar que a la víctima, que es en este caso el patrimonio público. Entonces, para hacer eso, no es posible solamente con el pago del duplo de la suma, sino con una intervención de la empresa. Luego, si en la intervención de la empresa se determina que esa empresa, el Estado no le tiene que pagar un chele más, pero eso hay que hacerlo sustentado y en base a una auditoría forense, pero para poder hacer eso la empresa no puede seguir en manos de los administradores que tienen actualmente, sino que debe ser intervenida por el propio Estado a través de la Procuraduría General de la República. Eso es lo que concierne a las sanciones penales, porque quieren decir que las sobrevaluaciones no tienen que ver nada con eso. Evidentemente, el Código Procesal Penal establece que cuando hay un acuerdo para hacer un procedimiento penal abreviado, es decir, que no dure todo ese tiempo el proceso, sino que se condene a través de ese acuerdo y eso sea homologado por un tribunal, es necesario que se incorporen las indemnizaciones civiles en ese acuerdo. Y ese acuerdo, según lo que he podido escuchar que ha dicho la Procuraduría y sus abogados, no incluye las indemnizaciones porque ellos pretenden que las sobrevaluaciones corresponden al aspecto administrativo del caso y que no le corresponden a la Procuraduría General de la República. Eso no es así. La Procuraduría General de la República, cuando llega a un acuerdo en caso de una estafa, por ejemplo, a unos particulares, si va a llegar a un acuerdo con alguno de los imputados, garantiza que si ese imputado incurrió en daño y perjuicio en contra de la víctima, para poder suscribir ese acuerdo, la víctima debe suscribirlo y debe incluir las indemnizaciones civiles, porque si no el acuerdo no es completo. Bueno, en este caso ya la empresa por lo pronto admitió que a consecuencia de esos 90 millones que pagó en soborno, se ganó, según ella, 163 millones de dólares. O sea que por lo menos esos 163 ya están claramente identificados. Por supuesto, pero claro... Pero no están incluidos lo que se ha dicho hasta ahora. Hasta ahora se ha dicho que... Nada más el duplo de la multa. Que es una parte. Entonces, la cantidad del soborno duplicada. Ese acuerdo para mí está incompleto, porque lo que debió haber hecho el Estado, el proceso administrativo ante la jurisdicción administrativa dura años. Entonces, si vamos a durar años para determinar las sobrevaluaciones, por un precio de 184 millones podremos estar perdiendo muchísimo más que esos 184 millones. Y entonces ese acuerdo no es eficaz, que es lo importante. ¿Eficaz para qué? Para la salvaguarda del patrimonio público, que es del Estado Dominicano, que es la víctima en este proceso. Que además es un plazo largo para pagar esa suma, lo que se le ha puesto. Sobre todo, en ese plazo, con los montos de la sobrevaluación, el propio Estado va a terminarle financiando la multa a Odebrecht, y es ahí donde yo difiero de la forma del acuerdo. En lo que respecta a la técnica jurídica misma, el acuerdo ha sido anunciado que es primero que era a través de un criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad en casos como este solamente puede ser admitido sobre la base del procedimiento para asuntos complejos. Pero el procedimiento para asuntos complejos establece que primero tiene que haber un procedimiento iniciado, apoderar a un juez de la instrucción y ese juez de la instrucción diga sí, este caso es complejo en virtud de una resolución. Y una vez emite esa resolución, entonces se puede aplicar el procedimiento para asuntos complejos. Pero ellos quieren primero aplicar el procedimiento y luego pedirle al juez que le diga que es un caso complejo. Eso no es posible. Jurídicamente no es posible. Y a mí me preocupa mucho, Juan Bolívar, que en este país cojamos el Código Procesal Penal cada vez que hay un caso de corrupción y desnaturalicemos su contenido, porque eso trae consecuencias funestas para casos de delito común. Lo hemos visto, hay una llamada jurisprudencia de la corrupción, en la que cosas que normalmente no son aceptadas en procedimientos de derecho común que no tienen connotación pública, para ciertos casos de corrupción se dobla la ley para aceptar, y entonces esa doblez de la ley luego quieren usarla a los narcotraficantes, los sicarios y todo el mundo porque hay un precedente. Y eso es gravísimo en un país donde nos tenemos que preocupar por la delincuencia organizada común, que no es la corrupción. Entonces no podemos doblar la ley para adaptarla a las circunstancias de X o Y. Y el otro problema jurídico-técnico que tiene ese acuerdo es el de querer aplicar el artículo 370, numeral 6 del Código Procesal Penal, que es relativo al acuerdo pleno. O sea, primero es uno o es otro. O es acuerdo pleno o es criterio de oportunidad en base al procedimiento para asuntos complejos. No pueden ser los dos.
O sea, no podemos hacer una mezcolanza de artículos y decidir, bueno, para esto aplica este acuerdo y para esto aplica para el acuerdo también. Es como hacer una especie de macramé complicado con el Código Procesal Penal para que no construya un procedimiento que nos convenga. Laura, y la ley de compra y contrataciones no prescribe que tiene que suspenderse la operación de la empresa. Ese es otro aspecto del acuerdo con el que no estoy de acuerdo. Se establece la inhabilitación de la empresa que había sido solicitada y había sido ordenada por la Dirección de Contrataciones Públicas de manera temporal, a pesar de que la propia Ley de Contrataciones Públicas y el reglamento de aplicación establecen que para casos de dádivas o soborno, la inhabilitación debe ser permanente, no temporal. A pesar de eso, la inhabilitación que fue ordenada por la Dirección de Contrataciones Públicas fue temporal. Luego, ahora, en virtud del acuerdo, se solicita el levantamiento de esa inhabilitación. Es decir, la inhabilitación no es para que la empresa no funcione ahora. La inhabilitación es para que la empresa en el futuro no vuelva a ser proveedor del Estado. Entonces, ¿cómo es posible que levantemos una prohibición que está en la ley de manera permanente? Eso es para futura operación. Futuro. La suspensión de las operaciones está establecido en la misma ley de soborno cuando dice que además del duplo de la multa se debe o el cierre o la intervención de la empresa. Y no dice específicamente. Lo dice el artículo 6 de la ley sobre soborno en la inversión, 448-06, establece de forma expresa que además del duplo de la multa debe ordenarse el cierre o la intervención de la empresa. O sea, lo dice claramente, claramente. No es una especulación, no es una opinión jurídica. No es una especulación. El artículo 6 de la ley sobre soborno de inversión, que en su párrafo establece las sanciones para los representantes de la empresa. Ya. Que también el acuerdo establece que como ya han sido condenados los representantes de la empresa en Brasil, que entonces no procede, ellos liberan de responsabilidad penal a los representantes y empleados directos de la empresa. Con eso tampoco estoy de acuerdo en su totalidad. Sí estoy de acuerdo que aquellos que hayan sido procesados por la justicia en otros países no pueden ser juzgados en la República Dominicana, el principio de la doble persecución. No es posible perseguirlo 2 veces por la misma causa. Ahora bien... Pero en Estados Unidos no lo han No, pero estamos hablando de los representantes que están en Brasil. Lo que he oído una opinión de que ya en Estados Unidos los juzgaron. No, eso no es así, yo estoy hablando de Brasil. Y no hubo daño a la sociedad norteamericana. No, yo estoy hablando de Brasil. Entonces, ¿qué pasa? No podemos eximir de responsabilidad penal sin haber concluido la investigación a todos los representantes o empleados directos de esa empresa, porque una cosa es la responsabilidad de la empresa misma como entidad jurídica y otra cosa es la de los particulares. En resumen, según tu opinión, obviamente que el anuncio, lo que se ha anunciado de acuerdo en la Procuraduría es complaciente con la empresa, con la Odebrecht. Yo creo que es lo menos gravoso que le podía pasar a la empresa y no salvaguarda los intereses del Estado Dominicano. Pues muchas gracias. Ustedes ven que Laura Acosta Lora es una tremenda abogada. Cuánto gusto nos da, porque nos recuerda siempre a su madre, doña Piqui Lora. ¿Cuántos años que tiene de muerta Piqui? Como 14 años ya, 12. 18. 18 años. 18, ya mayor de edad. Se fue tan temprano Piqui Lora, una querida, muy querida de nosotros, abogada. Tuvimos el placer de compartir con ella tantas veces. Muchas gracias, Laura, por levantar la memoria siempre de tu madre. No me ponga ese compromiso. Tiene ese compromiso. Muchísimas gracias por tus opiniones sobre estos temas que son de actualidad. Siempre a la orden.